Es para el Colegio Médico y la Asociación de Ortopedia y Traumatología un placer tenerles con nosotros. Solamente quisiera que nos ayudaran a llenar la primera fila. Si pueden pasar hacia adelante, para que sea más amena la jornada y podamos interactuar mucho mejor con el ponente. Si nos ayudan, por favor. No les van a hacer preguntas, no se preocupen. Muchas gracias. Adelantito para dejarles espacio atrás. En nombre del Comité de Actividades Científicas y la Asociación Salvadoreña de Ortopedia y Traumatología, son bienvenidos a esta jornada, esperando sea de mucha utilidad en su educación médica continua. Para ustedes dejo al doctor Arturo Romero, que es el presidente de la asociación, quien va a dar las palabras de inauguración. Gracias, licenciada. Muy buenos días. Vemos que todavía faltan algunos colegas, pero en honor a los que hemos venido temprano, pues vamos a iniciar la jornada, porque también es una jornada larga, 4 horas. Bueno, primero buenos días y un saludo de la Asociación Salvadoreña de Ortopedia y Traumatología. En esta ocasión, pues en colaboración con el Colegio Médico nos pidieron elaborar esta jornada. Tratamos de dar un enfoque un poquitito distinto y algo que es de interés para los médicos generales y para la ortopedia en general, por así decirlo. Si ven los temas, muchos nos identifican a nosotros solo con el manejo de fracturas, ¿verdad? Pero realmente esa es la parte nada más, la traumatología, pero la ortopedia es muy amplia y en las 4 ponencias pues básicamente hemos querido enfocar más la parte de ortopedia. Sí teníamos un tema ahí incluido de fracturas expuestas, pero lo tratamos de dejar a un lado, y las 4 ponencias, pues la primera es en patología de pie y tobillo. Son cosas que vemos muy frecuentemente y a veces puede haber algún tipo de confusión, porque son cosas a veces que vemos más el especialista. Luego la segunda charla que me ha tocado a mí, que es el manejo de la osteoartritis de rodilla, que es prácticamente una epidemia y eso lo vemos el día a día en la consulta, ¿verdad? Entonces, ver cómo están las pautas o lo que recomendamos. Luego, pues tal vez la única charla ya directamente enfocada a la parte quirúrgica, que es de artroscopía, una de las nuevas o no tan nuevas modalidades de ortopedia. Y para cerrar también un tema muy interesante que lo vemos nosotros incluso con nuestros hijos, que es el dolor a nivel de las articulaciones, principalmente el dolor de la rodilla en niños y adolescentes. Entonces creo que estamos tratando de abarcar toda esta temática y esperamos en un futuro pues tener otra jornada y dar algunos otros temas. Pues sin más, pues dar inaugurada la jornada y creo que vamos a empezar con el programa científico. Gracias. Ok, con ustedes dejamos al doctor Rubén Elías con la primera ponencia. A continuación menciono su currículo. Es doctorado en Medicina de la Universidad Nacional de El Salvador, residencia Ortopedia y Traumatología del Seguro Social, es miembro de la Asociación de Ortopedia y Traumatología. Actualmente se encuentra laborando en la unidad de pie y tobillo de la Unidad Médica de Santa Tecla del Seguro Social. Con ustedes dejo al doctor Rubén Elías. Buenos días. Vamos a iniciar la charla de esta mañana con patologías que son bastante frecuentes. Es patología a nivel del pie y digamos es un enfoque dirigido a alguien que hace una práctica médica general. La patología del pie es sumamente frecuente.
Ustedes van a tener pacientes que llegan con estas patologías y a veces uno ve las patologías pero no sabe qué hacer o la orientación que debe darle. Entonces vamos a tratar unas cuantas patologías, no muchas, pero sí algo que se ve en la práctica diaria y es lo que resolvemos nosotros en nuestra unidad. Primero, también vamos a aprender algo no solo de ortopedia, sino que también de la vida. Vamos a hablar un par de reflexiones de Sun Tzu. ¿Quién fue Sun Tzu? Vivió en el periodo de las primaveras y otoños de China en el año 544 a.C. al año 496 a.C. durante la dinastía Zhou. Es un general, es un militar, pero lo más importante es que fue observador y por lo tanto conocedor de la naturaleza humana, y escribió algunas observaciones, unas cuantas vamos a traer acá que las vamos a ver en el transcurso de la charla y son válidas incluso hoy en día. Así que pueden decir ustedes de que además de patología del pie, escuchar un cuento chino aquí en el colegio médico. Siguiente. Vamos a hablar del hallux valgus. Mucha gente tiene esta patología, muchos andan con esta patología y algunos consultan, otros no consultan. Consultan quizás más el sexo femenino porque quizás por el tipo de calzado es más visible y son más observadores de su estética. Pero no solo el sexo femenino es afectado, también tenemos muchos pacientes masculinos que tienen esta patología, pero como su calzado es diferente y no muestran los pies, entonces andan con estos problemas. Por supuesto, este es un grado bastante marcado. No hay que esperar a que llegue a esta situación para efectuar el tratamiento. Pero si nosotros tenemos la patología y la ignoramos, esto va a ir progresando y va a llegar prácticamente a estas situaciones. Paciente consulta y algunas veces se le dan algunos manejos y también parte es, podemos hacer un mea culpa nosotros como ortopedas también. El pie en los años anteriores se vio en una forma un tanto displicente, patología que no se le daba mayor importancia, se hacían un par de procedimientos para estas cosas y muchas veces esta patología y estos tratamientos agarraron mala fama porque tal vez el procedimiento que se le hizo no fue el más adecuado para esa patología. Entonces vienen las historias, es que es la cirugía más dolorosa que existe después de, no sé, los problemas de parto y cólicos renales, la cirugía de los valgus. Y eso no es cierto. Es que lo operaron y le repitió, no es que se le repitió, sino que tal vez el procedimiento que se le hizo no fue el adecuado y entonces se le hizo un procedimiento muy sutil a un problema bastante más complejo y entonces tuvo una recidiva porque no se efectuaron las correcciones adecuadas. No se tenían los materiales que ahora tenemos acceso a elementos que antes no se tenían, entonces hoy podemos hacer un tratamiento, podemos decir, a la carta. No todos los pacientes de hallux valgus se les hace el mismo procedimiento. Hay que hacerle a cada paciente el procedimiento que tiene indicado. Y hay desde procedimientos bastante sencillos, que es una resección de la parte de la eminencia ósea, una corrección de los tejidos blandos, a otros casos que tenemos que hacer correcciones de los ángulos que se producen en lo que es, digamos, la región de los huesos del pie, y eso por supuesto le va a dar un mejor pronóstico. Siguiente. Tenemos de que esta patología está dada en primer lugar por la genética. No todos tenemos la misma conformación genética. El paciente que va a tener hallux valgus le va a dar aunque ande descalzo, porque está dado por el ángulo intermetatarsal, que vemos acá a este nivel, que puede ser o más cerrado o más abierto, y el paciente que no va a tener hallux valgus, ocupe el zapato que ocupe, haga lo que haga, no le va a dar, porque su conformación del pie no tiene esta predisposición.
Y si usted tiene la predisposición y además de eso hace cosas antifisiológicas, por supuesto que multiplica las posibilidades de que esto ocurra. Entonces, hay que ver el ángulo intermetatarsal, el ángulo que tiene el hallux, que es el primer dedo, y todos estos factores nos van a dar, digamos, el tipo de problema que el paciente tiene y, por supuesto, el tipo de tratamiento que le vamos a dar. Siguiente. Este caso, digamos, en primer lugar, hallux valgus. Hallux es el nombre propio del primer dedo del pie y valgus es la desviación hacia, digamos, alejándose de la línea media, y entonces esta patología que vemos acá es el famoso hallux valgus o juanete, como lo conocen popularmente. Entonces, el paciente que tiene esta patología, le tomamos un estudio radiológico y el estudio radiológico nos va a dar el tipo de procedimiento que le vamos a hacer. No a todos los pacientes le hacemos la misma cosa. Unos pacientes necesitan, digamos, no es lo mismo un paciente que nunca en su vida ha tenido hallux valgus y ahí por los 40, 50, 60 años presenta un proceso inflamatorio, le duele, le irrita el calzado. Ese es un tipo de patología. Y pacientes que tienen 15 años y ya tienen una deformidad. Esa deformidad es causada por un incremento del ángulo a este nivel, y entonces el paciente es prácticamente casi desde la edad pediátrica ya tiene su problema, y el otro paciente toda su vida ha transcurrido sin problemas, pero cierta degeneración de tipo osteoartrítico, más el calzado, más todo lo que estamos hablando, empieza a producir patología a este nivel y hay que hacerle las correcciones. No es lo mismo la corrección que le vamos a hacer a un paciente de 40, 50 o 60 años que nunca ha tenido patología y en ese tiempo la desarrolla, a la que le vamos a hacer a un niño en el cual desde una edad bien temprana empieza con este procedimiento. En este más que todo son correcciones de tipo angular. Siguiente. Acá vemos, en este caso, vemos el incremento del ángulo intermetatarsal, vemos la desviación a este nivel, el cabalgamiento del segundo dedo sobre el primero. Entonces, en el mismo pie, en el mismo paciente, en los dos pies podemos tener diferencias. No tenemos los dos pies iguales, y eso lo puede notar usted. Algunas veces dice, me compré los zapatos, el zapato derecho me queda bien, el izquierdo me da problema en todos los zapatos que compro. No son los zapatos, es que sus pies no son iguales. Usted puede tener un pie un poquito más pequeño que el otro, en uno puede tener una deformidad, en el otro no la tiene, entonces podemos tener esas diferencias. Entonces, en este mismo paciente vemos de que en este pie tiene estos problemas y en este no. Es frecuente encontrar eso. Siguiente. La radiografía no se ve muy claramente, pero vemos acá el ángulo intermetatarsal aumentado, lo que estamos platicando. Siguiente. Decía Sun Tzu. No. Entonces, no es eso lo que tenía. ¿Y qué fue lo que me puso? Siguiente. Bueno, ya vamos a llegar a la diapositiva que nos quitaron. Este mismo paciente que vimos previamente, le hemos hecho la corrección quirúrgica, hemos hecho las correcciones angulares y ya vemos acá la diferencia en la diapositiva previa a lo que podemos lograr, y esto es en el procedimiento quirúrgico prácticamente inmediato, en el cual ya hemos visto la corrección y podemos ocupar varios materiales que ya lo vamos a ver en unas diapositivas que pueden ser diferentes de acuerdo a la patología que el paciente esté presentando. Siguiente. Tenemos acá, ya vemos acá, le hemos quitado el cabalgamiento, ya no está el segundo dedo sobre el primero. Podemos tener patologías asociadas, problemas a nivel del primer dedo, problemas a nivel del segundo, los demás, y algunas veces podemos tener que hacer varios procedimientos en el mismo acto quirúrgico. Correcciones a nivel de la que es la región de las falanges, corrección a nivel del bunio, corrección a nivel de la base, correcciones a nivel de otros dedos. Entonces esta es una cirugía que es bien dinámica, es una cirugía adaptada a cada paciente, no son procedimientos estándar. Siguiente. Decía Sun Tzu,
Con una evaluación cuidadosa se puede vencer. Sin ella no se puede. Muchas menos oportunidades de victoria tendrá aquel que no realiza cálculos en absoluto. Y esto es válido también para esta patología. Esto no es un paciente de que vamos a llegar ahí al hospital y bueno, va a llegar el paciente y veamos, ¿qué vamos a hacer? A ver qué se me ocurre en el momento. No, para esta patología es válido este principio. Hay que hacer una evaluación radiológica, hacer las mediciones correspondientes, saber qué tipo de procedimiento vamos a realizar, preparar el material que vamos a utilizar y digamos que en este caso vamos a tener los mejores resultados posibles. Si nosotros llegamos a hacer el procedimiento sin saber siquiera qué tiene el paciente, sin ver la radiografía, lo más probable es que cometamos errores. Para que, digamos, apliquemos esto también en nuestra vida diaria, tenemos que planificar lo que estamos haciendo y así vamos a tener éxito en nuestras actividades. Siguiente. Tenemos acá, esta es la radiografía, digamos acá vemos lo que estamos platicando. Siguiente. En este caso es un paciente que se le ha hecho una osteotomía a nivel de lo que es la cabeza del primer metatarsiano. Entonces, dependiendo del ángulo intermetatarsal, dependiendo de la deformidad, podemos ocupar, digamos, lo que se llaman osteotomías, que son cortes que realizamos en el hueso, modificaciones de los ángulos correspondientes, podemos ocupar fijaciones, algunas temporales, algunas permanentes, y dependiendo del grado de deformidad, lo que vamos a, digamos, la corrección que vamos a obtener. Siguiente. En estos casos, si es una corrección a nivel de la cabeza metatarsal, vamos a hacer unos cortes a nivel de lo que es la cabeza del metatarso, vamos a ocupar un sistema de fijación que puede ser temporal o permanente y vamos a hacer la corrección correspondiente y vamos a obtener la corrección de la deformidad del alus valgus en este paciente, lo que se llama una osteotomía tipo Chevron o de Mitchell, y es para unos alus valgus de tipo leve a moderado. Cuando son ángulos intermetatarsales grandes, vamos a ocupar osteotomías a nivel de la base del primer metatarsiano y entonces vamos a tener unas correcciones angulares mucho más grandes. Siguiente. En este caso tenemos acá, ya podemos observar acá lo que es ya la corrección. Ya vemos acá la ausencia a nivel de lo que es la prominencia del buneo y ya tenemos prácticamente un resultado desde el punto de vista visual diferente al que teníamos previamente. Algunos pacientes no tienen dolor y lo que no les gusta es la apariencia que tiene el pie. Esa es la peor indicación que puede haber para cirugía de alus valgus, es la estética. ¿Por qué razón? Porque esta es una cirugía que ya vieron ustedes, hacemos correcciones, hacemos cortes en el hueso, hay un tejido cicatrizal y eso por supuesto puede presentar algunas molestias. Entonces el paciente, si tiene una molestia como la que vimos previamente en el primer caso y le hacemos una cirugía y después dice el paciente, mire, fíjese que tengo un poquito de dolor, pero no es grave, a lo que tenía previamente estoy pero mucho mejor, este dolor que tengo relativamente es mínimo. Pero si el paciente no tenía ningún dolor, lo único que no le gustaba era la apariencia y se hace un procedimiento de este tipo, es probable que sea un paciente insatisfecho. Entonces después dice, mire, sí, me quedó bien bonito, ya no tiene lo que se veía previamente, pero me duele, me molesta y antes no me dolía. Entonces el paciente siente que en vez de mejorar, empeoró. Entonces la estética es la peor indicación que puede haber para cirugía de alus valgus. Y yo, por lo menos en lo personal, trato de un paciente que no le duele de no hacerla, porque después vienen los reclamos, a excepción de que el paciente se le manifieste que puede tener tal y cual resultado y que él esté dispuesto a asumir el costo de este resultado, porque para él su apariencia es mucho más importante de lo que lo puede doler. Pero no es una indicación que uno quiera, digamos, forzarla y llegar a hacer un procedimiento, porque es un paciente que después de estar molesto y puede dar lugar a situaciones desagradables porque algún grado de secuela o de molestia o de inflamación puede haber. Siguiente. Decía Sun Tzu, matar al enemigo es cosa de ira, tomar los bienes del enemigo es cosa de beneficio. Okay. Siguiente.
Vemos acá otro paciente, vemos acá la prominencia, vemos la deformidad, los cabalgamientos de los ortejos. Siguiente. Vemos acá el estudio radiológico, el ángulo intermetatarsal aumentado. Aquí vemos el desplazamiento de lo que es, digamos, las falanges, problemas también a nivel de los otros ortejos. Siguiente. En este caso se ha hecho lo que se llama una osteotomía de la base. Se ha hecho un corte aquí a este nivel, se ha sacado una cuña a este nivel, se ha cerrado este ángulo y esto se ha modificado. Siguiente. Y tenemos acá el mismo paciente, podemos observar acá ya el resultado quirúrgico posterior, ya no vemos la prominencia que teníamos acá, la angulación se ha corregido, el paciente tiene un resultado desde el punto de vista visual y clínico satisfactorio y el paciente siente la diferencia posterior a realizar un procedimiento de este tipo. Siguiente. Vemos acá algunos, estos son estudios radiológicos y vamos a ver, digamos, las soluciones quirúrgicas que se le dieron a estos pacientes. Siguiente. Vemos acá, en este caso es una osteotomía a nivel de la cabeza del metatarsiano. Podemos observar acá el sistema de fijación que se ha utilizado y prácticamente el corte se ha hecho a este nivel y a este nivel se han hecho las correcciones. Siguiente. En este caso, una osteotomía de la base ocupando una placa con cuña de apertura. Acá a este nivel se hace lo que es el corte. Observamos acá, esta es la distancia que podemos abrir la osteotomía y esto nos va a dar la corrección angular. Siguiente. Otro paciente, el mismo sistema, hablamos acá de una osteotomía de la base. Estos son procedimientos combinados, la ausencia del bunio. Siguiente. Tenemos acá, este es un paciente con la deformidad característica. Siguiente. Tenemos acá su estudio radiológico. Siguiente. Acá tenemos el resultado postquirúrgico, en el cual ya vemos acá la corrección y hemos disminuido lo que es la angulación hacia el exterior de la línea media y acá se ha hecho la corrección correspondiente. Este es el postquirúrgico inmediato. Siguiente. También podemos a veces ocupar osteotomías. Esta se llama osteotomía de Akin, es una osteotomía que realizamos a este nivel. Siguiente. En el cual hacemos la corrección correspondiente y el dedo siempre tiende a efectuar la desviación hacia la, digamos, alejándose de la línea media, y podemos necesitar efectuar osteotomías a este nivel para hacer la corrección, y este es un complemento de la osteotomía que hemos hecho a este nivel. Entonces estamos hablando de cortes a dos niveles, a la cabeza del metatarsiano y aquí a este nivel, o en la base del primer metatarsiano y también a este nivel, y entonces puede ser una osteotomía o un corte óseo adicional para conseguir la corrección deseada en el problema a nivel de lo que es el hallux. Siguiente. Decía Sun Tzu, maniobrar con un ejército es ventajoso, maniobrar con una multitud indisciplinada es peligroso. Siguiente. Vamos a hablar de otra patología que se llama Juanete del Sastre. Es la patología del hallux valgus, pero a nivel de lo que es la región externa, a nivel de lo que es el quinto metatarsiano. Siguiente. Se le denominaba Juanete del Sastre porque en la Edad Media, vemos acá, esta es una imagen, el sastre lo que hacía era que estaba con las piernas dobladas, efectuando la sutura, las costuras de los trajes. Entonces, al doblar los pies, lo que hacía el contacto de lo que era la región lateral del pie sobre la superficie, y eso le causaba dolor, y de ahí vino el nombre de Juanete del Sastre. Siguiente. En este caso, la corrección que hacemos es a nivel de la cabeza del quinto metatarsiano. Hacemos un corte a ese nivel, hacemos una modificación de lo que es la cabeza del quinto metatarsiano, dirigiéndola hacia la línea media, y con eso quitamos la prominencia que se produce a ese nivel y la irritación que da con el calzado, y por supuesto mejora la sintomatología. Siguiente.
Y aquí tenemos el resultado postquirúrgico de este mismo paciente, que ya le hemos efectuado la osteotomía y quitamos la prominencia y la irritación que se produce a ese nivel, y el paciente mejora de sus síntomas al quitar la irritación que se produce con el calzado cuando hace su desplazamiento. Siguiente. Otros trastornos que podemos tener a nivel de lo que es patología del pie son los trastornos del arco medial. Vamos a hablar primero, 7. Vamos a hacer lo que se llama una podoscopía. La podoscopía es la visualización del arco medial con el paciente en apoyo. Este es un podoscopio. Tenemos desde podoscopios electrónicos en los cuales podemos observar, una imagen digital de los puntos de presión a este nivel. Y también podemos tener podoscopios, en el cual hacemos una visualización directa de lo que es el arco medial. Entonces el individuo se para sobre un vidrio acá que tenemos a este nivel, y tenemos acá un espejo y en el cual vamos a ver la imagen del arco medial. Siguiente. En este caso observamos acá, hay un punto de apoyo acá, un punto de apoyo acá y ausencia de apoyo a este nivel. Esto es lo que se llama pie cabo. Pie cabo, tenemos acá, esto que tenemos acá es de que hay una fascia plantar corta, entonces la distancia que se da de aquí a acá es bien pequeña, y entonces esto hace de que esto esté tenso y esto provoca dolor. Siguiente. Esta es, la misma imagen. Podemos observar acá con claridad los puntos de apoyo y acá la ausencia de apoyo en un arco demasiado pronunciado. Esto se llama pie cabo. Siguiente. Si tomamos el estudio radiológico, vamos a ver acá la elevación del arco a este nivel y vamos a ver lo que se conoce como el famoso espolón calcáneo. Patología frecuente, patología de todos los días. Esto que vemos acá es el famoso espolón calcáneo. La patología no es el espolón. El espolón calcáneo es la manifestación radiológica de un proceso inflamatorio que se ha vuelto crónico al grado que se ha calcificado y ha efectuado prácticamente una eminencia a este nivel. Pero el problema no es esto. El problema es el proceso inflamatorio que se da en la inserción de la fascia plantar, en el cual viene el tejido este que vemos acá, es la fascia plantar, que viene desde acá, desde la base de cada de los dedos hasta lo que es la región del calcáneo, y esto, como es corto, esto se irrita, se inflama y molesta. Es una patología frecuente, patología de todos los días. Y tenemos pacientes que dicen, mire, fíjese que se me subió el colesterol y me mandaron a caminar y viera cómo me duele. Entonces hay que decirle al paciente, mire, que usted no tiene que caminar, usted tiene que hacer otro ejercicio. Pero aclararle que es otro ejercicio el que va a hacer, no es que no haga ejercicio, sino que debe de hacer un ejercicio que no implique irritación de esta zona. Pasarse a bicicleta estacionaria, ejercicios de abdomen, de máquinas de gimnasio, de lo que quiera, que no implique irritar la región del talón, porque si lo sigue golpeteando va a seguir inflamado y le va a seguir doliendo. En este caso tenemos que hacer varias intervenciones. La más importante, suspender la irritación a ese nivel. Podemos ocupar una elevación de lo que es el tacón, porque con eso relajamos la fascia plantar y al paciente le duele menos. En el sexo femenino es mucho más fácil porque las señoras pueden ocupar un zapato más elevado. En el paciente masculino le pedimos de que le ponga un alza interna a su calzado para que haga una elevación y con eso se relaja la fascia plantar y le duele menos. También podemos tener, uso de plantillas, en las cuales ocupamos hay dispositivos de gel o de varios tipos, con los cuales amortiguamos el golpeteo con el piso y eso hace que el paciente mejore. Por supuesto, analgésicos antiinflamatorios, analgésicos tópicos. Algunas veces necesitamos o colocar algún elemento intralesional, podemos hacer un bloqueo, colocar algún esteroide a este nivel para bajarle el inflamado.
Y lo más importante, que modifique las cosas que le provocan el dolor, porque el paciente le hacemos el bloqueo, se le quita el dolor, regresa a jugar básquetbol, regresa a hacer sus actividades y posteriormente va a recaer con el problema, porque la causa básica no se ha modificado. En casos muy excepcionales efectuamos cirugía para este problema, en el cual hacemos lo que se llama una fasciotomía plantar, la transección de la fascia plantar a este nivel. Es más, al espolón no le damos mayor importancia porque este no es el problema. No es de que tengo una cosa ahí que me puya y me provoca dolor. No, es el proceso inflamatorio que se produce acá, y si se puede, pues se le puede resecar el espolón, pero no es indispensable. Siguiente. Decía Sun Tzu: si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso donde quiera que vayas. Okay. Next. Pie plano. Lo contrario del pie cabo. Paciente que vemos acá, hay prácticamente una superficie plana en todo esto, no vemos el arco medial. Siguiente. Acá podemos observar, se produce prácticamente todo esto, es superficie de apoyo, esto que vemos acá. Entonces, en el paciente del pie cabo tenía demasiado arco, en el pie plano no tenemos, el arco se ha perdido, hay una caída del arco medial. Siguiente. A diferencia del otro que veíamos acá, esto pronunciado, acá prácticamente vemos una línea recta, esto debiera estar un poco más elevado, y aquí prácticamente lo vemos en un mismo plano y por eso se llama pie plano. Siguiente. Podemos tener varios grados de pie plano dependiendo de la caída del arco, y esto proporciona una serie de trastornos biomecánicos. El paciente le duele para desplazarse, para caminar, para permanecer de pie, le dificulta correr y hacer actividades de este tipo. Entonces este paciente se queja de mucho problema a nivel del pie, y podemos hacer varios grados de intervención, desde ocupar una plantilla para que nos ayude a soportar el arco, pero la plantilla sirve mientras el paciente la tiene puesta. Esto es como la corrección de los que usamos lentes, que mientras los tenemos puestos vemos bien, pero en cuanto nos lo quitamos perdemos la corrección y ya no vemos bien. Lo mismo ocurre con una plantilla, le sirve mientras la tiene puesta. No es que la plantilla le va a hacer el arco, porque una plantilla no le va a corregir un problema genético ni un defecto biomecánico. Le va a dar un soporte a este nivel y le va a ayudar a que el arco no se caiga y le va a dar cierto alivio. Cuando ya los problemas son bastante significativos, podemos tener procedimientos para corrección de pie plano, que es una cirugía bastante compleja, bastante exigente, es un tanto problemática, da molestias por un periodo prolongado. Entonces no es una cirugía que se haga mucho y que el paciente algunas veces no siente que todo lo que sufre para hacer la corrección del pie a veces no es suficiente, no vale la pena. Entonces no es una cirugía que la hagamos a diario, pero sí se pueden hacer correcciones quirúrgicas para pie plano. También tenemos el paciente de que no tenía trastorno del arco, ha pasado su vida bastante bien, y de repente, después de un proceso traumático o de repente por un proceso degenerativo, el arco se empieza a caer. Eso se llama un pie plano adquirido, una disfunción del músculo tibial posterior. Entonces el músculo tibial posterior se puede degenerar, se puede romper, y eso da lugar a la caída del arco medial. Entonces tenemos pacientes que son con su pie plano desde que iniciaron la marcha de la edad pediátrica, y pacientes que tenían un arco normal y por un traumatismo o por un proceso degenerativo han presentado una caída del arco. Son cosas bien diferentes. A este paciente del pie plano adquirido necesitamos hacer una intervención de tipo quirúrgico para corregir lo que es el tibial posterior. Necesitamos poner ciertos topes para que el arco no se caiga. Siguiente. Podemos tener, en estos casos, la caída progresiva del arco y prácticamente hasta inversión hacia el otro lado de esto que estamos viendo acá. Siguiente. Diferencia con el paciente que habíamos hablado, en el cual
el arco está pronunciado y el otro que el arco se ha aplanado. Siguiente. En este caso, un paciente con vemos acá la caída del arco medial, va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Siguiente. En este caso tendremos acá lo que es el tibial posterior, acá se está haciendo las correcciones correspondientes, podemos ocupar otros músculos para hacer un refuerzo del tibial posterior en algunos casos en que esto está roto o está muy degenerado, se hacen correcciones a nivel de lo que es la inserción del tibial posterior. Siguiente. Podemos ocupar unos dispositivos en los cuales bloqueamos la caída del arco, en el cual a nivel de lo que es el astrágalo colocamos una prótesis a ese nivel para hacerle un tope para que el arco no se caiga. Siguiente. En este caso, con control fluoroscópico estamos observando acá el dispositivo que estamos colocando para que sea colocado en una posición adecuada, y esto hace que el arco no se caiga. Siguiente. Decías un centenar de victorias conseguidas en un centenar de batallas no es una gran habilidad. Someter al enemigo sin necesidad de luchar, eso constituye una gran habilidad. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin necesidad de luchar. Siguiente. Podemos encontrar también lo que se llama la enfermedad de Hamlin. Siguiente. En este caso, lo que tenemos es un dolor a nivel del talón, pero en lo que es la inserción del tendón de Aquiles a este nivel, que se puede asociar también a patología de lo que es, digamos, el famoso espolón calcáneo, esto que tenemos acá, pero en este caso la importancia acá es la irritación que se produce a nivel de lo que es la inserción del tendón de Aquiles a este nivel. Igual esta que podemos observar acá. Siguiente. En este caso se produce un proceso irritativo a nivel de lo que es la inserción del tendón de Aquiles, y puede ser necesario hacer unos procedimientos en los cuales hacemos un procedimiento de limpieza de este nivel. Algunas veces necesitamos hacer una desinserción parcial del Aquiles, algunas veces podemos hacerlo sin desinsertarlo dependiendo de la situación, y necesitamos hacer la resección del tejido inflamatorio de ese nivel, y en este caso estamos observando acá un ancla con el cual se ha reinsertado el tendón de Aquiles para obtener una disminución del proceso inflamatorio. Siguiente. En este caso podemos observar acá a este nivel la prominencia. Siguiente. Aquí tenemos acá, ya se efectuó el procedimiento de limpieza, y aquí vemos el ancla con el cual se ha reinsertado el tendón de Aquiles. Siguiente. Es una patología frecuente, que el paciente se queja de dolor del talón, pero la diferencia de lo que es el proceso previo que vimos de la fascitis plantar, en este el dolor es en la inserción del tendón de Aquiles. En el problema de la fascitis plantar es el dolor en la región del talón, pero en la región plantar. Una patología que vemos con algún grado de frecuencia, y prácticamente nosotros somos el último que lo ve, y posteriormente el paciente ya ha consultado por muchas áreas, usualmente llega donde su médico, digamos, donde pasa su consulta, y algunas veces el paciente llega con estos procesos y prácticamente los ignoramos. El pie de Charcot no es una entidad exclusiva del diabético, pero sí con mucha más frecuente en los diabéticos. Los procesos degenerativos que produce la diabetes, o sea, los efectos deleterios de la diabetes se producen mientras el paciente está hiperglicémico. Entonces, estos largos periodos del paciente hiperglicémico nos va a dar daño a nivel neurológico, a nivel vascular, a diversos niveles. Y estos problemas que se dan a nivel neurológico hacen de que se pierda la parte de lo que es los impulsos, tanto de lo que es la percepción como los impulsos que vienen del cerebro de la periferia. Esto provoca una serie de eventos en los cuales se destruyen las articulaciones. Diapositiva. Pacientes que tienen a veces un trauma relativamente menor o incluso sin un trauma aparente, y el paciente consulta y llega con un miembro inflamado, no le duele porque por la misma neuropatía periférica
ellos tienen ausencia de dolor o dolores mínimos, entonces el paciente anda sin mayores ayudas, etcétera, y entonces el proceso se va haciendo prolongado. A veces se le toma un estudio radiológico, no le encuentran mayores hallazgos, le dicen, es un esguince, no le dan mayor importancia y el paciente camina con este proceso que se está desarrollando y la parte ósea se va haciendo lítica y se va destruyendo. Y posteriormente, la primera radiografía puede que haya sido prácticamente casi normal, se le toma una radiografía, digamos, algún tiempo después, diapositivo, y en el cual podemos encontrar una osteolisis, una fragmentación de los huesos a ese nivel. Esto le produce las deformidades características. El paciente llega con un pie edematizado, inflamado, algunas veces el pie llega caliente, y entonces algunas veces se cree que es un proceso de tipo infeccioso, y con estos hallazgos se cree que puede ser hasta osteomielitis o algo así, y no necesariamente. Si el paciente no tiene una úlcera, no tiene un orificio de entrada aquí a este nivel, puede que esto no sea osteomielítico y se le cataloga con una osteomielitis cuando puede que en ese momento no lo sea. Si el paciente sigue caminando con este pie en esa forma, y como le digo, el paciente no le duele, no ocupa muletas, no ocupa bastones y andan deformando y destruyendo su articulación, en un momento dado esto se puede ulcerar. Entonces aquí sí hay una puerta de entrada y entonces sí entra acá una bacteria y eso sí ya se vuelve una osteomielitis y es difícil de tratar. Y este paciente puede terminar en una amputación. Pero a veces se indica la amputación cuando el paciente en realidad lo que tiene es una entidad de un pie de Charcot. Entonces, si hacemos la detección del paciente en el momento adecuado, podemos necesitar inmovilizarlo, quitarle apoyo al miembro afectado, que ocupe unas muletas, podemos ocupar lo que se llama un yeso de contacto total o una bota caminadora para disminuir estas molestias. Pero el paciente explicarle qué es lo que tiene, que sepa qué es lo que puede ocurrir para que tome las medidas pertinentes, porque como el paciente no le duele, cree que no está pasando nada. Igual que la hipertensión, el cáncer, la diabetes, el gran problema es que el paciente no siente nada, y como no siente nada, cree que no pasa nada. Entonces dice el paciente, no, si toda la vida ando 300, pero yo me siento bien, sí, no va a sentir nada. Cuando ya se producen los efectos tóxicos de la diabetes, estamos hablando de ya son situaciones como a este nivel que ya son prácticamente irreversibles. En estos casos podemos ocupar sistemas de fijación para corregir estos problemas. Siguiente. En este caso, este paciente hemos efectuado lo que es una artrodesis, hemos colocado un material intramedular haciendo una fusión de la articulación para evitar estos movimientos excesivos anormales que se producen a ese nivel. Entonces ya esto le va a dar fijeza a ese tobillo y este paciente va a caminar ya con un poco más de seguridad, el pie ya no se va a deformar. Por supuesto, el pie va a permanecer siempre edematizado, va a haber cierto grado de edema, de tejido blando, de fibrosis, y esto prácticamente le da fijeza y le da un mejor pronóstico a este miembro. Pero es una patología que la pueden ustedes encontrar en sus prácticas con bastante frecuencia y es necesario que la conozcan. Tal vez no la van a tratar en su totalidad, pero sí para que la remitan al lugar correspondiente, porque ustedes son el primer contacto del paciente con algún sistema de salud. Y si usted no conoce un diagnóstico, no lo va a realizar porque usted no puede diagnosticar algo que no sabe, pero usted ya sabe la patología, sabe qué es lo que el paciente tiene y qué es lo que se le va a hacer, lo puede dirigir a las entidades correspondientes. ¿No? Decía Sun Tzu, los guerreros expertos en los tiempos antiguos se hacían a sí mismos invencibles y entonces aguardaban un momento de vulnerabilidad por parte del enemigo. La invencibilidad depende de uno mismo, pero la vulnerabilidad depende de él. Uno puede saber cómo vencer, pero eso no significa necesariamente que vaya a vencer. Así que, ¿no?
Es todo. Gracias.